There's no time to waste. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Beto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todos. Qué gusto verles. Bien, muchas gracias. Pues miren, continuamos con con lo mismo, con las pláticas. La vez pasada nos quedamos, yo creo que en un punto muy interesante. Yo creo que sí quedó, espero por lo menos que haya quedado claro cuál es la diferencia entre el espíritu, que sí se confunde mucho con el alma, ¿no? Con algo que nosotros tenemos. Y hablando de lo del alma, no sé si lo hablamos a cuadro o no, cuando estábamos hablando de las posesiones, ¿no? De esto que antes llaman una posesión satánica, ¿no? Porque así le dicen en las películas, o no sé cómo sea, ¿no? Pero así le dicen, es cuando supuestamente otro espíritu te habita donde está tu propio espíritu. Pero me comentabas que eso no sucede así, ¿no? No. Bueno, primero definir lo que vimos la vez pasada, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es un ser tripartita, número uno. Número dos, aunque cada parte tiene su función, no podemos desintegrar de que somos uno, Claro. ¿no? O sea, somos uno, o sea, estamos compuestos de eso, pero no somos ni puro espíritu, ni pura alma, ni puro cuerpo. Sí, no por partirlo, quiere decir como tú que pues Lo lo desintegramos, ¿no? no es así. Entonces necesitamos entender, bueno, el espíritu es donde habita Dios en el creyente. La persona que no es creyente en Jesucristo pues está muerto en delitos y pecados, ¿no? Como lo vimos. El alma pues es lo que es tu sentimiento, tus emociones, tu razonamiento, etcétera, etcétera. Ahora, hablando de posesiones, es todo un mito, pero sí existen, ¿no? Tan existen que lo vemos ahí en los evangelios, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en diferentes partes de la Biblia, y no es que no existan ahora y nada más estuvo porque Cristo estaba. Uh-huh. Ha sido de toda la vida. De hecho, podemos ver en la palabra de Dios que había hombres con comportamiento raro, con comportamiento anormal. Y esto es diferente a tener un problema físico. Entonces, cuando estamos hablando de tratar de discernir, que esto te lo da el Espíritu Santo, para eso existe el don de discernimientos de espíritus que viene en 1 Corintios 12. Viene un don de discernimientos de espíritus. Aprender qué espíritus hay. ¿Qué espíritu? Porque los espíritus del enemigo son engañadores. Recuerda que hemos hablado que al diablo o a Satanás se le llama padre de mentira. Sí, claro. Así que toda mentira tiene su origen en él. Entonces es muy bueno mintiendo y sus espíritus son muy buenos mintiendo, y necesitamos el espíritu de verdad en nuestra vida para poder discernir si es verdad o es mentira. Wow, yo creo que es lo más difícil, es lo que hemos platicado, ¿te acuerdas que decíamos? Bueno, yo en lo particular tengo tan metido esto de lo de la mentira, porque en serio no es tan fácil, como tú dices, no es tan fácil, si no es tan fácil discernir entre pequeñas mentiritas, por ejemplo, en tu estudio pasado, híjole, a mí como me llamó mucho la atención es entender, o sea, lo que me dio como luz es entender que cada vez que tú dices una mentira, por más chiquitita que sea, tienes que entender que no es la verdad, y si no es la verdad, no es de Dios. Así es. Entonces, se tiene que discernir si es un problema espiritual, hablando de la posesión, ¿no? Uh-huh. Se tiene que entender si es un problema espiritual, si es un problema físico, o si es un problema emocional motriz. Claro. Nada más para Porque el hombre es claro. espiritual, mi cuerpo. Sí. Hay algunos hermanos que les gana la pasión, y entonces algo que puede ser una situación
química orgánica, ya es posesión. Ya es posesión. Sí, a ¿no? todo, tampoco Ya, hay que llamarla a todo, ¿no? exactamente. Posición. Pero también existe el otro error en creer que no existe la posesión. Y ahora todo a la luz de la ciencia. Ok. Tampoco, o sea, por eso digo, hay que tener discernimiento. Así que tenemos que no desintegrar al hombre espiritual mi cuerpo, pero también entender que tal comportamiento, tal situación en una persona o en otra, pues tenemos que ver de dónde viene. Hay, por ejemplo, depresiones muy fuertes posparto, que el comportamiento de alguna mujer que trae algunos problemas químicos, pues cualquiera diría, no, pues esto está, Podrida, ¿no? pero Es ahí que se esa está palabra. manifestando, ¿no? Y no, es una situación química orgánica. Claro. Entonces, digo, yo sé que estamos hablando de unas situaciones extremas, pero para los amigos pastores que nos ven o líderes, antes de emitir un juicio así abrupto, necesitamos discernir bien qué es lo que estamos haciendo. Sí. Pero vemos, por ejemplo, el caso de una mujer ahí en el libro de los Hechos que tenía un espíritu de adivinación, por ejemplo. Ahora, otra cosa importante es que normalmente la gente que tiene posesiones, comportamientos medio raros, eh, tienen que ver con cuestiones espirituales, gente que está metido en doctrinas ocultistas o cosas, magias, adivinaciones, esas cosas abren las puertas al enemigo desde el punto de vista espiritual. Y bueno, pues ese sería el comentario, ¿no? Sí, Digo, hay mucho que poder no, comentar. muchísimo. Pero fíjate que me gustó mucho como lo plantaste la otra vez y que yo te preguntaba, ¿si existe la palabra posesión? O sea, de que tomen, digo, porque hablamos de posesión y es como de ya te tomo mío. Es que esa es la otra cosa. La palabra posesión, eso indica, ¿no? Indica de poseer, de dueño. Ujú. Y en el caso de un creyente, pues jamás será dueño el diablo de un creyente, porque el creyente era dueño, pero ahora ha sido comprado por la sangre de Jesús. Jesús pagó precio por nosotros. Así que el creyente le pertenece a Dios. En el caso de la gente que no tiene una relación personal con Cristo, dice Efesios 2:1 en adelante, te lo voy a leer. Efesios 2:1 nos habla muy fuerte, muy revelador, y es la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Dice, hablando a los creyentes, y Él os dio vida a vosotros, o sea, está hablando a los creyentes. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, lo que veíamos la otra vez, Sí. ¿no? ¿Muertos qué? Pues la parte Del zoe, ujú. la parte espiritual, Espiritual. no la parte biológica, no la parte bios. Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, antes de ser creyentes andábamos en delitos y pecados, muertos. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el pensamiento, pues todos lo hacen, pues es lo normal, cuando es contrario a la escritura, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, pero mira lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. La Biblia enseña que el príncipe de la potestad del aire es el diablo. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, es guiada la gente. Pero además dice el espíritu que ahora opera. Esta palabra opera es la palabra griega energema, que significa obrar, activar efectivamente. Así que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces es muy fuerte este texto, pero al mismo tiempo es muy revelador, ¿no? Y eso que tú dices es muy revelador. Qué interesante que ahorita escuchemos la palabra corriente, que escuchemos de la potestad de los vientos, porque es que es así como nos manejamos. O sea, yo me pongo a pensar, es muy difícil saber hasta dónde empieza lo que realmente tú conoces y lo que realmente sabes. Y
¿dónde está lo que todo mundo te dijo que tenías que seguir? Por ejemplo, estábamos platicando hace ratito acerca de las doctrinas, ¿no? Cuando tú tienes una doctrina, por ejemplo, pues yo tuve mucho tiempo, o estuve precisamente en esta corriente, en este aire, de lo que es humanismo, en donde te enseñan que tú eres la persona poderosa, donde tú tienes el poder de cambiar no nada más tu destino, sino el destino de los demás. Y es una corriente de ideología tan fuerte que se mete. Entonces, como tú decías, digo, posesión, cuando tú dices, es que está poseído, como tú dices, bueno, o sea, no es como verlo en las películas, sino, pero una posesión es, si es dueño de tus pensamientos, o sea, lo que está en el alma, si es dueño de tu creencia, si es dueño, te tienes una posesión, Bueno, tienes una... lo que dice aquí, ¿no? Conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no es una película de terror, o Sí, sea, es una realidad. Claro, hay grados, de posesión todavía, es evidente y no es, el diablo es muy inteligente, o sea, tú no puedes aliviar a alguien con un amuleto. sí, claro, ¿no? No, pues si no es la historia de Drácula, ¿no? Sí, sí, sí. Y ponte el crucifijo y ya se va. Sí, sí, sí. No, eso es un amuleto. Y el amuleto es contrario a lo que enseña la Biblia. Ujú. Dios no desea que confiemos en amuletos. Entonces, cuando una persona cree que a través del amuleto es protegido, ya como sea la forma que sea la figura que sea, no deja de ser un amuleto. Es idolatría. Y en la idolatría está el engaño. Así que cuando alguien dice, no, pues es que era una persona que tenía ahí el enemigo y no sé qué, pero le dimos esto para protección, está doblemente engañada esa gente. Entonces es muy, muy tremendo. Así que, pues lo único que es verdad es la palabra de Dios. Y es que es muy difícil, te lo digo ahora sí que personalmente y todo lo que veo es bien difícil, ¿Por qué por eso haces tengo que... preguntas tan complicadas? Es que yo creo que, ¿sabes qué? Ese es en lo particular lo que yo creo que es pues, lo más interesante porque es lo más común. O sea, por ejemplo, yo creo que salir y ver una persona, o sea, y ver al diablo, o sea, y ver una posesión donde ves como un espíritu se mete, no lo ves. Pero o sea, lo que sí ves todos los días es esto que tú dices, son amuletos, son ideas donde la gente crea sus propios dioses, donde te das el poder a ti, por ejemplo, no haces caso o sea, no ves a la Biblia como algo verdadero, sino como algo real, sino como simplemente una idea, una corriente de esto. Sí, 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 Y que, sí. y que, y que realmente a mí en lo particular, te digo, a mí me causó un shock, o sea, un Choque. shock completo, cuando te empiezas a dar cuenta eso de las mentiras, que estas pequeñas mentiras que te empiezan a contar, pero te las cuentan tanto tiempo, te las cuentan o sea, y te las cuenta tanta gente que terminas aceptándolas como verdad. De hecho, el apóstol Pablo escribe ahí a la iglesia de Colosas, los colosenses, y dice Colosenses 2:8. Y mira cómo empieza. Obviamente es para creyentes la Biblia. Sí, claro, por O supuesto. sea, partamos de ahí, Sí, ¿no? Pero bueno, partimos desde acá. mirad que nadie os engañe. O sea, predomina la idea de Engañar. engañar. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno y él es padre de mentira, Sí. ¿no? Entonces, el mundo entero está bajo el maligno. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, porque no tienen trasfondo, no tienen peso, no tienen sustento, no tienen cimiento, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Algo sutil, Sutil. algo que no se nota, pero no deja de ser hueco. Por medio, ¿verdad que nadie nos engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Claro, porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Por eso al Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Y cuando hablo de este mundo,
estoy hablando de aquí, de lo que es toda la tierra, y también estoy hablando del espacio. Entonces, cuando la gente ve apariciones y todo, habría que Sí, analizarlas con el ojo o con la lupa de la Biblia, ¿verdad? yo creo que, ajá, Y nada más deja terminar y dice, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Así que, pues esto no es nuevo, ¿no? Por eso es tan importante. Jesús dijo algo muy interesante, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así que la misma palabra de Dios que tenemos aquí es la misma palabra de Dios que en Génesis 1:3 Dios dijo, sea la luz. Y esa palabra igualita de Dios fue la que transformó la física que existía en ese momento y hubo luz, que no es otra cosa más que las fuerzas electromagnéticas empezó a traer. Pero bueno, es otro asunto. Pero es la misma fuerza de la palabra de Dios que tenemos aquí, es la misma cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. ah, fíjate que también es muy difícil, tengo que la gente lo vea. A mí me gustaría, por ejemplo, ojalá y todos estos videos no fueran tanto para creyentes como para no creyentes, ¿no? Pero esto que dice, fíjate, me llama mucho la atención, hueco. Y hablo de hueco porque muchas doctrinas, créanme, muchas doctrinas son muy huecas. Parece que están llenas. Te voy a decir por qué. Porque ocupan palabras como es de amor. Esto es de desarrollo, de trascendencia. Fíjate, empiezan a meter muchas palabras que yo creo que si Están ustedes, huecas. sí, que si Se ustedes caen. tienen ustedes tienen la capacidad de simplemente hacer una pregunta, o sea, mira, simplemente con el hecho de decirles, ¿en base a quién? O sea, ¿el amor de quién? ¿Qué es para ti amor? Como dices, eso es hueco y ¡prum! Se cae. Así es. Se cae. Si ustedes tuvieran un poquito oh, híjole, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo esto porque sé, conforme a lo que hemos vivido, conforme a lo que he visto contigo, que uno cree, o sea, yo en lo particular creo, que la gente no es creyente porque no sabe. Pero luego me he dado cuenta que no es que no sepa, de hecho no tiene ni preguntas ni cuestionamientos, no les interesa. Entonces, cuando tú llegas con algo que trae tanto fundamento, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? No sé, si ahorita en este momento estás, vamos a suponer, y que no le quito el crédito, ¿no? Vamos a suponer a psicologías, vamos a hablar de el psicoanálisis de Freud. Ok, está bien, qué bueno, estudió, tiene pruebas, tiene todo, pero hay que ver la comparativa, ¿no? Hombre, problemas, híjole, todas muchas cosas, y ya alguien, o sea, de este lado, que viene en un libro y dice que él es Dios. Y aparte de que dice que es Dios, nadie le ha comprobado lo contrario. Es históricamente más relevante. Digo, por algo, ¿no? Por algo yo creo que esto es, tenemos un antes de Cristo y después de Cristo, no un antes de Freud y después de Freud. O sea, cositas así que son muy, Que nos muy... hace pensar. Sí, Hay por ahí un dicho o un argumento, no sé cómo explicarlo, que dice que si Jesús no es lo que dijo que era, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ha sido el loco, maniático y demente más grande de toda la historia. claro. Entonces, nuestros amigos y toda la gente tiene que tomar su punto de vista. O crees en lo que él dijo que es, que dijo que era el camino, la verdad y la vida, o no lo creas y tenlo como el loco, demente, esquizofrénico más grande, pero no puedes mantenerte neutro. Y si es, entrégate. Y Y si si no no, es... pues no. Sí, o sea, no hay más. O sea, Sí, la lógica, yo me acuerdo allá cuando en la preparatoria nos enseñaban lógica, ¿no? Los silogismos y la lógica racional. Bueno, o es o no es, y ya, no hay más, ¿no? sí, no te Pero puedes quedar a la cuando, mitad. imagínate la mentira en la que está sumida la gente de decir, pues yo creo hasta aquí. En ese momento, tú te estás convirtiendo en Dios de ti mismo porque tú decides en qué creer. Claro, ¿qué es lo bueno? Y es que esto que dices es sumamente importante, o sea, es en serio, crean
o no? O sea, así literalmente, porque esto de sí creo, o sea, ya empiezan, sí creo que Jesucristo existió, sí creo que fue un hombre y fue un maestro Sí, muy pero eso no sabio. enseñó Jesús. Ese Jesús no dijo, voy a ser un gran maestro. sí, Vengo a ser un gran maestro y mejor filósofo de la época. No, él dijo, soy el Hijo de Dios. Soy la verdad y la vida. El que viene a mí tiene vida eterna. Punto. ¿Lo crees o no lo crees? Ya. sí, pero como dices tú, nunca dijo, les vengo a enseñar esto, les vengo a enseñar Eso no aquellos, lo no. dijo. Sí, entonces yo creo que ese era un punto. Me gustaría, ¿tú qué recomendarías o qué nos darías como consejo para, no importa si eres creyente o no creyente, para tratar de poder, este punto, de tratar de poder discernir, digo, yo sé que te la voy a poner muy difícil, tratar de discernir qué es una doctrina, pues como una doctrina verdadera, una doctrina sana, de una que está, pues Escondida. muy escondido. Mira, todas las personas que creen en una doctrina creen que es verdad. Si no, No no estarían ahí. Sí, claro. ¿No? O sea, Sí, de de entrada, inicio. de inicio. Entonces, a mí a veces no me gusta cuando aún los creyentes dicen, yo tengo la doctrina verdadera. Todos, aunque no estén en la verdadera, van a decir que es la verdadera. Claro. No creo que haya alguien que diga, no estoy en la verdadera. Sí, O sea, por de supuesto. entrada. Así que no se trata de mi doctrina, sino de la doctrina de la Biblia. O sea, no es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia piensa. No es lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. El problema es que la gente no lee la Biblia, no la escucha. O lo que sabe de ella, pues es lo que le contaron ahí cuando iba al catecismo, a lo mejor de niño, y ya, ¿no? Y no sabe más. Así no puedes ni confrontar ni dialogar, o sea, No, hay una ignorancia brutal, ¿no? Pero hablando de la doctrina, pues tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Punto, no hay más. Porque nadie va a decir, ay, pues yo estoy en la doctrina falsa, pero pues aquí estoy. No, nadie va ya a que decir estuviera, eso. yo vivo Nadie va a decir. engañado y estoy muy Muy contento contento. Nadie engañado. va a decir eso. Sí, Y aún entre los grupos cristianos se adjudican la verdadera doctrina o a mí no me gusta que usen. Y es que nosotros somos bíblicos. Sí, pero tenemos que estar en la palabra de Dios. O sea, nadie va a decir estoy en una doctrina falsa. ¿Cómo yo sé que es verdadera? Con la palabra de Dios. claro. Ah, perfecto. No, pues ya vaya más claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque es correcto, como tú dices, de repente yo creo que, y he escuchado mucho, no conozco mucho, pero he escuchado mucho acerca de, bueno, es que soy un cristiano con la doctrina correcta. Eso, yo soy o sea, que cada quien se quiera apropiar como a ver, lo que la Biblia quiso decir, tienen que entenderlo ustedes es esto, no esto o sea, y es donde tú dices, bueno, Para comprender la escritura hay dos cosas. Número uno, humildad. O sea, si tú vienes a leer la Biblia con prejuicios y estereotipos, pues no estás dejando que sea limpia. O sea, si uno viene, no, pues yo voy a ver si Jesús era Dios o le falló. No, no es un buen corazón. Entonces, a ver en qué se a ver, equivocaron estos, ajá, ¿no? O sea, por eso hay muchas personas que están buscando errores doctrinales. Esas se meten en un mar de confusión y se vuelven locos. Porque lo primero para entender la Biblia es tener un corazón de querer aprender, de honestidad, de humildad, de decir, Dios, lo que tú quieras enseñarme. Y no te exijo aprender todo, porque no te lo vas a aprender todo en un día. Dios te va a ir suministrando porque tú no puedes llegar a estudiar trigonometría si no conoces álgebra, y tú no puedes entrar claro. a álgebra si no conoces aritmética, etcétera, etcétera, ¿no? Y dos, pues mucha perseverancia y paciencia. O sea, no es, si quieres aprender la Biblia en un curso del Instituto Patrulla, 6 meses y aprender la Biblia, jamás. No, no. No. Fíjate que me gustó mucho. Yo creo que me quedo con eso más bien ahorita para aterrizar. Me quedo mucho con esta palabra que utilizaste ahorita, que es humildad. O sea, yo creo que todos, si tenemos un gramo de humildad, pero en serio muy poquito, para entender que no todo, o sea, para entender que no todo lo conoces,
que no eres el mejor de los mejores, ni el más inteligente de los inteligentes, ni que tú le vas a encontrar en qué se equivocó. Mira, en qué se equivocó la Biblia, en qué se equivocó el libro, en qué se equivocó Si entendemos esto, como tú dices, y tenemos la paciencia para ir poco a poco trabajando en nuestra alma, que es como tú me lo decías la otra vez, ahí está el choque, ahí está la batalla, en la de si creo o no creo, en la de si sigo o no sigo haciendo. Yo creo que podemos llegar a algún lugar que realmente nos ayude más, ¿no? Dos citas de la palabra de Dios. Uno de ellos dice, el que quiera saber algo, hágase ignorante. Ah, que O sea, ya. ya con uno, eso quédense. ¿no? El que quiera saber algo, hágase ignorante. Número uno. Y número dos, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no vamos a entender todo. Entonces debe haber humildad para decir, bueno, lo que Dios me enseñe, gloria a Dios. Y ya, ¿no? Entonces es parte de la humildad. Perfecto. Pues bueno, quedó muy padre. La verdad es que muchas gracias por No, todo con lo que mucho nos gusto, enseñas y gracias. quedamos para la próxima en donde vamos a tomar otro tema. No les digo cuál, pero va a estar muy bueno. ¿Sale? Bueno. Muchísimas gracias, No, muchísimas gracias, a ti, Pastor. Rodrigo. Gracias. Pues que tengan por bonito seguirnos. día, bonito fin de semana, bonito año. Y nos vemos para la próxima. Gracias, saludos. No time